Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 15 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos viendo la definición de lo que se conoce como el punto trigonométrico de cierto número real t, y la definición dice así: sea t un número real, el punto p de ese número real, p de t, en el círculo unitario, que recuerde que es el círculo con centro en el origen y radio 1, que llamaremos el punto trigonométrico de t, se localiza partiendo del punto 1, 0, que está en el círculo unitario, ya probamos que ese punto está en el círculo unitario, y caminamos una distancia, valor absoluto de ese número t, a lo largo de ese círculo unitario, en sentido contrario al de las manecillas de un reloj, si t es mayor que 0, y a favor de las manecillas de un reloj, si t es menor que 0. Bueno, pues mire, aquí vamos a dibujar, ¿verdad? Hicimos un dibujo aproximado de lo que es el círculo unitario, ¿verdad? Y fíjense que hemos localizado ahí varios puntos, 4 puntos que están en el círculo unitario: el 1, 0, el 0, 1, el negativo 1, 0 y el 0, negativo 1, ¿verdad? Bueno, pues mire, vamos a suponer que yo le dé este número t mayor que 0, t sub 1 mayor que 0. Y si el valor absoluto de t sub 1 corresponde a esta distancia, ¿okay? Esa distancia, ¿ves? Es desde aquí hasta aquí, va a ser el valor absoluto de t sub 1. Entonces el punto trigonométrico de t sub 1 es el punto indicado aproximadamente. Vamos a ver cuál es ese punto indicado. Pues mire, como t es mayor que 0, t sub 1 es mayor que 0, si yo quiero buscar el punto trigonométrico que le corresponde a ese t sub 1, tengo que empezar en el punto 1, 0. Siempre se empieza aquí, ¿okay? En el punto 1, 0, que está en el círculo unitario. Y vamos a caminar esta distancia, en este caso valor absoluto de ese t sub 1, esta distancia, partiendo del punto 1, 0 y caminando esa distancia, pero no en línea recta, sino como si cogiéramos esta línea, esta distancia, este segmento, y lo fuéramos doblando a lo largo del círculo unitario, ¿verdad? Y yo diría que si yo tomo esa distancia y empiezo, la coloco a este principio aquí, y entonces doblo ese segmento a lo largo del círculo unitario, completo esa distancia más o menos para cuando yo llegue como por aquí, ¿verdad? O sea que si yo cojo y pico el círculo unitario desde el punto 1, 0, que es donde me empiezo a mover, hasta aquí, hasta donde yo llegué, y lo estiro, eso debe medir más o menos esta distancia que está aquí, ¿ok? Así que este sería P de T sub 1, ¿ves? Donde fíjense que caminé esa distancia desde el punto 1, 0 hasta ahí, ¿ok? Valor absoluto de T sub 1. Esa distancia la camino desde ahí hasta que llegué al punto trigonométrico que le corresponde a T sub 1. Y fíjense que ese movimiento lo hice partiendo del punto 1, 0 y caminando en contra del sentido de las manecillas de un reloj. Usted sabe que las manecillas de un reloj caminan así, ¿verdad? En un reloj las manecillas van caminando así. Pero si es positivo, como en este caso el T sub 1, yo camino esa distancia en contra del sentido de las manecillas de un reloj. Bien. Segundo ejemplo, si T sub 2 es un número ahora negativo, menor que 0, y el valor absoluto de T sub 2 corresponde a esta distancia, este pedacito de este segmento que está aquí, lo que mide ese segmento es el valor absoluto de T sub 2. Entonces, ¿cuál será P de T sub 2? Bueno, como ahora T sub 2 es negativo, tengo que empezar otra vez en el punto 1, 0. No se crean que porque es negativo lo voy a empezar en el punto negativo 1, 0. No, fíjense que por definición siempre se empieza en el punto del círculo unitario 1, 0, este que está aquí. Pero ahora, en vez de caminar en sentido contrario al de las manecillas del reloj, voy a caminar a favor de las manecillas de un reloj. Y si yo camino esa distancia partiendo del punto 1, 0 y a lo largo del círculo unitario, o sea, como si tomáramos este segmento, lo colocáramos aquí y empezamos a doblarlo hasta que terminamos de caminar esa distancia, yo diría que más o menos llegamos al punto este que está aquí, P de T sub 2, ¿verdad? Donde esa distancia desde aquí, desde el punto 1, 0 hasta que llegamos al punto P de T sub 2 es el valor absoluto precisamente de ese número T sub 2, ¿ok? Y ahí tendríamos cómo localizamos ese punto P de T sub 2 y cómo localizamos ese punto P de T sub 1, ¿ok? Bueno, pues fíjense en esta definición. Si t es un número real y P de t es el punto trigonométrico que le corresponde a ese número real, decimos que P de t es del cuadrante C y entre paréntesis dice 1 romano, 2 romano, 3 romano o 4 romano, porque recuerde que hay 4 cuadrantes que se enumeran a sí mismos. 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 romano. Si el punto trigonométrico ese, precisamente P de t, está en ese, se localiza en ese cuadrante. Así que seguimos acá. Se llama ese punto P de t, se llama del cuadrante tal, 1, 2, 3 o 4 romanos.
precisamente si ese punto trigonométrico se localiza en ese cuadrante. Ajá. Si P de T se localiza en ese cuadrante. ¿Okay? ¿Okay? Por ejemplo, dicho sea de paso, si P de T coincide con uno de los ejes de coordenadas, si coincide con este eje de coordenadas de X o este eje de coordenadas de Y, pues se dice, ya decimos que es un punto cuadrantal, que me parece que ya le habíamos dicho, ¿verdad? Que todos los puntos que se encuentran en algún eje de coordenadas, sea en el eje positivo de X, en el eje negativo de X, en el eje positivo de Y o en el eje negativo de Y, se llama un punto cuadrantal. Bueno, pues fíjese, este punto, el 1, 0, sería cuadrantal, ¿verdad que sí? Porque está encima del eje de positivo de X. Este punto 0, 1, que está aquí, es un punto cuadrantal porque está encima del eje de Y. Claro, está en el círculo unitario. Este punto negativo 1, 0 es un punto cuadrantal porque está en el eje negativo de X. Y este punto 0, negativo 1 es cuadrantal porque está en el eje negativo de Y. Así que ahí tiene 4 puntos que están en el eje, encima de los ejes de coordenadas y serían puntos cuadrantales. Así que vamos a indicar eso, ¿verdad? Primeramente, fíjense que P de T sub 1, este punto que yo localicé aquí, en ese primer ejemplo, es un punto del cuadrante 2, porque está en el cuadrante 1, 2, ¿verdad? Por ejemplo, P de T sub 1 se dice que es del cuadrante 2, lo decimos así, elemento del cuadrante tal. En este caso del 2, porque fíjense que cayó en el cuadrante 1, 2. El P de T sub 2, fíjense que es un punto del cuadrante 4, porque ese punto trigonométrico P de T sub 2, mírenlo aquí, está en el cuadrante 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Los puntos en el círculo unitario, ¿verdad? 1, 0. 0, 1. 0, negativo 1. O más bien, negativo 1, 0, perdón. Y 0, negativo 1 son cuadrantales. ¿Ok? Bien. Bueno, pero estos puntos cuadrantales, el 1, 0, el 0, 1, negativo 1, 0 y 0, negativo 1, son puntos trigonométricos, ¿verdad? Porque están localizados en el círculo unitario. Ahora, ¿cómo se llega a ellos? ¿Verdad? Por ejemplo, yo sé que este es el punto trigonométrico que le corresponde al número real T sub 1, ¿verdad? Ese número real cuya largo es valor absoluto de T sub 1, ¿verdad? Pues ¿cómo yo sé que estos puntos, o sea, cómo yo consigo los números reales para los cuales estos puntos que están aquí cuadrantales son sus puntos trigonométricos? Pues mire, vamos a empezar recordando que la circunferencia de un círculo está dada por la fórmula C igual a 2pi por el radio del círculo. ¿Se acuerdan de su geometría? Si no, pues lo aprenden ahora. La circunferencia, ¿y qué es la circunferencia? El perímetro de un círculo. O sea, si yo cojo un círculo, por ejemplo el círculo unitario, y lo pico, digamos, por el punto 1, 0 y estiro ese círculo y lo mido, esa medida es la circunferencia de ese círculo, el perímetro de ese círculo. Pues está dado por esta formulita. La circunferencia es 2 por pi por L, donde pi, recuerden que es una constante que es aproximadamente 3.14, ¿ok? 2pi por donde la R es el radio, la distancia desde el centro del círculo hasta el círculo mismo, ¿ok? Bueno, luego
la circunferencia del círculo unitario, ¿cuánto será? 2pi por su radio. Pero ¿cuánto mide el radio del círculo unitario? Pues por definición mide 1, ¿se acuerdan? Todos los puntos que están a una unidad de distancia del origen. Así que el radio es 1, ¿verdad? Por 1. Y 2pi por 1, porque 1 es el elemento de identidad o neutro de la multiplicación, da 2pi. O sea que el largo del círculo unitario desde aquí hasta acá, ¿ok? El largo de ese círculo es 2pi unidades. Si esto eran centímetros, pues 2pi centímetros. Si era pies, pues esto era 2pi pies, etcétera, ¿ok? Muy bien, pues ese es el largo del círculo unitario, 2pi unidades, las unidades que sean, ¿verdad? Centímetros, kilómetros, pulgadas, yardas, metros. Muy bien, pies. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál será el punto trigonométrico que corresponde al número 1, 0, al punto 1, 0? Pues mire, ¿cuál será P de 0? ¿Cuál será el punto trigonométrico que le corresponde al número 0? Pues ¿cómo era que buscábamos un punto trigonométrico en el círculo unitario? Empezábamos siempre en el punto 1, 0, aquí, ¿verdad? Y se caminaba a distancia valor absoluto de ese número que esté ahí, pero el valor absoluto de 0 es 0. Así que eso quiere decir que para yo buscar el punto trigonométrico que le corresponde al número 0, tengo que irme al punto 1, 0 y caminar nada, ninguna distancia. Por lo tanto, si me coloco aquí y no camino nada, ese punto, el 1, 0, es el punto trigonométrico que le corresponde al número 0. El 1, 0, ¿ok? Ahora, ¿cuánto es el punto trigonométrico que le corresponde a 2pi? Pues fíjense que hemos encontrado aquí que 2pi es el largo del círculo unitario, la circunferencia del círculo unitario. O sea que la distancia desde aquí, y si yo busco cuánto es el largo completo, hasta que llego otra vez al mismo sitio, ahí es 2pi. O sea que si yo parto del punto 1, 0 y caminando a la distancia 2pi, que es precisamente el largo completo del círculo unitario, ¿a dónde llego? A ese mismo punto 1, 0, ¿ok? Muy bien, y fíjense que lo caminé en sentido contrario al de las manecillas de un reloj, porque 2pi es positivo. Y empezamos ahí y caminamos en sentido contrario al de las manecillas de un reloj. Ahora, fíjense que si yo camino la misma distancia, 2pi, pero a favor de las manecillas de un reloj, entonces llegamos otra vez a ese mismo punto. Pero entonces sería el punto trigonométrico que corresponde a negativo 2pi, porque voy a caminar 2pi, que es la distancia que corresponde al largo completo del círculo, pero en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Así que fíjense que el punto trigonométrico P de 0, P de 2pi y P de negativo 2pi es el punto 1, 0, de donde se parte precisamente. Bien, ¿cuál será el punto trigonométrico que le corresponde a pi? A pi, ¿ok? Bueno, pues fíjense que pi es la mitad de 2pi. O sea que pi es la mitad del largo completo del círculo. ¿Y dónde habremos caminado la mitad del largo completo del círculo? Si, por ejemplo, pi que es positivo, lo caminamos en sentido a favor de en contra de las manecillas de un reloj. Pues, si partimos de aquí y llegamos hasta aquí, hemos caminado la mitad del largo completo, pi. Porque recuerden que el largo completo es 2pi. Así que hemos caminado la mitad del largo completo del círculo. ¿De dónde llegamos? Al punto negativo 1, 0. Así que el punto trigonométrico que le corresponde a pi es este punto cuadrantal negativo 1, 0. Que fíjense que también que es al mismo sitio, al mismo punto que yo llego si camino, esa misma distancia, pi, pero en sentido a favor de las manecillas de un reloj. Si lo cojo negativo, ¿verdad? La misma distancia, la mitad del círculo, y llego al mismo sitio, a negativo 1, 0, ¿ves? Así que el punto negativo 1, 0 es el punto trigonométrico que le corresponde al número real pi y al número real negativo pi. ¿Cuál será el punto trigonométrico que le corresponde a pi medios? Pues ahora fíjense que la distancia que yo voy a caminar partiendo del punto 1, 0 y en sentido en contra de las manecillas de un reloj, porque es positivo, es la mitad de pi. Y si pi es todo esto desde aquí hasta acá, pues la mitad de pi es desde aquí hasta aquí nada más. O sea que voy a llegar al punto 0, 1. El punto 0, 1. ¿Ves? Y fíjense que también, si esta distancia entonces es pi medios, y yo camino esa misma distancia a favor de las manecillas de reloj, o sea, cogiéndolo el número negativo, llego aquí. Pero si, ¿cómo yo llego hasta acá? Pues camino un pi medio en sentido a favor de las manecillas de un reloj, porque estoy cogiendo negativo, 2 pi medios, que es lo mismo que pi, y 3 pi medios. O sea que también este es el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 3 pi medios. ¿Se fijan? Porque si camino pi medios, que es la mitad de pi, a favor de las manecillas de un reloj, porque es en contra de las manecillas de un reloj, porque es positivo,
pues llego desde aquí hasta la mitad de pi, que es aquí, y llego al punto 0,1. Pero si camino en esa misma distancia, que es pi medios, en sentido a favor de las manecillas de un reloj, o sea, lo tomo negativo, pues sería p de menos pi medio, o p de menos 2 pi medio, o p de menos 3, porque 1, 2 y 3 veces pi medio camino en sentido a favor de las manecillas de un reloj. O sea que llego al mismo sitio, al punto 0,1, si camino 3 pi medio a favor de las manecillas de un reloj, ¿verdad? Si yo camino p de menos pi medio, bueno, pues eso ya lo vimos, ¿verdad? Cuando analizamos esto, p de menos pi medio es caminar esta misma distancia, pi medios, que ahorita caminé en sentido contrario a las manecillas de un reloj porque era positivo, ahora a favor. Y si camino esa misma distancia a favor de las manecillas de un reloj, llego al punto 0, negativo 1, ¿ves? 0, negativo 1. O sea que este también corresponde al punto PD. Y fíjense que aquí hay pi medio. Aquí hay otro pi medio, van dando 2 pi medios. Y de aquí a aquí un tercer pi medio. Eso es lo mismo que aquí si camino 3 pi medios en sentido contrario al de las manecillas de un reloj. Llego al mismo sitio, por tomarlo positivo, ¿ves? Así es que ahí tenemos, fíjese, vamos a poner primero mejor el 3p de 3 pi medio y decimos que acá es lo mismo que menos p de menos pi medio, ¿verdad? Para cogerlos acá los positivos y acá los negativos. Así que fíjense cómo yo he podido determinar otros puntos trigonométricos, entre los números reales 0, pi, pi medios, 3 pi medios, 2 pi, menos pi, 3 pi medios, negativo 3 pi medios, negativo pi medios, negativo 2 pi. Así que fíjense cómo hemos localizado varios otros puntos que son trigonométricos en ese círculo unitario, ¿verdad? Y fíjense que son todos ellos puntos cuadrantales, ¿ok? Muy bien. Pues ya que tenemos eso definido, vamos a ver esta definición muy importante. Dice así: definición. Vamos a pasar una rayita por aquí para no confundirnos. Sea t un número real y sea p de t el punto con coordenadas x, y en el círculo unitario, el punto trigonométrico, que le corresponde. ¿Okay? Las seis funciones circulares de ese número real t son las siguientes. Hay una cosa que se llama el seno de t, que se abrevia sen t. No es otra cosa que la abscisa, la ordenada de ese punto trigonométrico. El coseno de t, que se abrevia cos t, es la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde al número real t. La tangente de ese número real t, que se abrevia así, tangente tan t, corresponde a la división de la ordenada de ese punto trigonométrico que le corresponde a t entre la abscisa. ¿Okay? La cotangente de ese número t, que se abrevia cot t, es la división de la abscisa entre la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número real t, x entre y. La secante de t, que se abrevia sec t, es el recíproco de la abscisa
de ese punto trigonométrico que le corresponde al número real t. Y finalmente la cosecante de t, que se abrevia CSC de t, es el recíproco de la ordenada de la y, de ese punto trigonométrico que le corresponde al número real t. ¿Okay? Bien. Fíjense que tienen unos nombres que como que son por pareja, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Seno, cosenos, tangente, cotangente, secante, cosecante. Así que es fácil de recordar, ¿verdad? Y claro, deben saberse de memoria esas definiciones, ¿verdad? El seno es la y, el coseno es la x, la tangente es la división de y entre x, la cotangente es la división de x entre y, la secante es el recíproco de la x y la cosecante es el recíproco de la y. ¿Ok? Bien. Muy bien. Pues a base de eso, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Y lo primero que vamos a ver es la tabla de las funciones circulares de los números, que son números cuadrantales. De los números cuadrantales, ¿ok? Bueno, y lo van a hacer números cuadrantales, a pesar de que yo no he hablado de números cuadrantales, he hablado de puntos cuadrantales. Pero esos números cuadrantales quiere decir números cuyos puntos trigonométricos son cuadrantales, o sea, cuyos puntos trigonométricos son el 1, 0, el 0, 1, el negativo 1, 0 o el 0, negativo 1, ¿verdad? Bueno, pues mire, fíjense cómo va esa tabla. Tal vez necesite aquí algún poquito de espacio. Vamos a ver, T. Vamos a poner T. Voy a poner un poquito pequeño, así que usted agrande la pantalla, ¿verdad? Para que vea bien que lo que estoy escribiendo aquí. T. Y fíjese que los números que generan los puntos cuadrantales son el 0, ¿verdad? Que cae ahí. Vamos a poner así 0, una tilde, 2pi. Y vamos a poner una tilde, negativo 2pi. Porque esos tres números generan el mismo punto cuadrantal, el punto 1, 0. Y yo voy a indicar aquí, una vez tenemos la T identificada, voy a poner aquí las 6 funciones circulares. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Ay María, me cupo perfecto, ¿eh? Bien. Recuerde que el otro número que genera el siguiente punto cuadrantal, si seguimos, ¿verdad? Este diseño hacia acá, ¿verdad? Caminamos pi medio. Recuerde que esta distancia de aquí hasta aquí es pi medio, porque si recuerden, si esto es 2pi completo y esto es pi, pues esta es la mitad de pi medio, ¿verdad? Así que fíjense que pi medios le corresponde también el punto, el mismo punto cuadrantal o trigonométrico que a negativo 3 pi medios. Así que ponemos aquí pi medios, que corresponde también a negativo 3 pi medios. Y también seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Luego vamos a coger el punto trigonométrico que corresponde a pi, ¿verdad? Que fíjese que también le corresponde a negativo pi. Y finalmente vamos a tomar el número 3 pi medios, cuyo punto trigonométrico coincide con el de menos pi medios. ¿Okay? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la tabla
que se conoce de los números cuadrantales. Números reales cuyos puntos trigonométricos coinciden con algún eje de coordenadas. Y claro, en el círculo unitario, los únicos puntos cuadrantales son el 1, 0, el 0, 1, negativo 1, 0 y 0, negativo 1. Bueno, vamos a ver cómo sería el seno. El seno de 0. El seno de 0. Pues fíjense, el seno de cierto número es la y del punto trigonométrico. Y la y del punto trigonométrico P de 0, ¿cuánto es? En la ordenada 0. Así que el seno de 0 es 0. ¿Verdad que sí? ¿Se fijan? Vamos a ver, ¿cuánto sería para el punto trigonométrico P de pi medios? ¿Cuál sería el coseno? Pues el coseno, fíjense que corresponde a la x, la abscisa del punto trigonométrico que le corresponda a ese número real t. Y para pi medios, ¿verdad?, el punto trigonométrico es este y la abscisa es 0. Así es que el coseno de pi medios es 0. Vamos a ver, ¿cuánto sería, digamos, para pi la tangente? Pues fíjese, el punto trigonométrico que corresponde a pi es el punto negativo 1 sobre este que está acá, ¿verdad que sí? Y quiero buscar la tangente de menos pi. Pues fíjese, la tangente se define como la división de la y entre la x. La ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a negativo pi, que es este, ¿verdad?, entre la abscisa. La y entre la x, el 0 entre negativo 1. ¿Y cuánto es el 0 entre negativo 1? 0. Así es que la tangente de pi o de negativo pi, que es el mismo punto trigonométrico, es 0. ¿Cuánto sería, digamos, la secante de 3 pi medios? Pues mire, la secante de 3 pi medios, ¿cómo se define la secante de un número? El recíproco de la abscisa, ¿verdad que sí? Pues si estoy buscando la secante de 3 pi medios, que es lo mismo que la secante de menos pi medios, porque fíjense que tienen el mismo punto trigonométrico, pues es el recíproco de la abscisa, ¿verdad? Así que sería 1 sobre, y la abscisa es 0. La abscisa es 0. Y eso no está definido, ¿verdad que no? La abscisa, o sea, la división de 1 entre 0 no está definida, porque recuerden que no se puede dividir entre 0. Lo vimos desde el principio del curso, ¿verdad? Así es que la secante de 3 pi medios o de negativo 3 pi medios que tienen el mismo punto trigonométrico no estaría definida. Pues a eso le vamos a dar un valor de una cosa que se escribe así y se llama infinito, para indicar que no está definido. Y como es un punto cuya ordenada es negativa, vamos a asignarle el signo negativo a ese infinito, ¿ok? Negativo infinito. Bueno, ¿cuál sería entonces el coseno de 0 de 2pi o de negativo 2pi? Pues fíjense que el punto trigonométrico que le corresponde a 0, 2pi o negativo 2pi es el 1, 0, ¿verdad? ¿Y qué es el coseno? La abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número. Pues será la abscisa de ese punto que le corresponde al 0, del punto trigonométrico que le corresponde al 0, al 2pi y al negativo 2pi. Así que sería 1 el coseno, ¿verdad? ¿Cuánto sería la cotangente de pi medios o de negativo 3 pi, o de negativo 3 pi medios? Pues mire, la cotangente, y estoy buscando de la de pi medio, ¿verdad? La cotangente, ¿cómo se define? La división de x entre y, o sea, la división de este 0, que es la x, entre esta y. Así es que la cotangente de pi medios o de negativo 3 pi medios sería 0, ¿verdad que sí? 0. Vamos a ver cuál sería, digamos, la secante de pi o de negativo pi. La secante. Secante es el recíproco de la x, el recíproco de la abscisa. Y 3 pi o negativo pi, su coeficiente, su punto trigonométrico es este. Así que será el recíproco de la x. El recíproco de la x de ese punto trigonométrico que le corresponde a pi o a negativo pi es un negativo 1. Así que el recíproco de negativo 1, 1 sobre negativo 1, ¿verdad? 1 sobre negativo 1 es negativo 1. Así que la secante de pi o negativo pi es negativo 1. Bueno, pues si usted sigue así, va a encontrar que los siguientes son los valores de esas funciones trigonométricas. La tangente de 0, 2pi o negativo 2pi es 0. La cotangente no está definida y se pone positiva porque fíjese que el punto trigonométrico que le corresponde a 0, 2pi o negativo 2pi, la abscisa, que es la única que está ahí como número que no sea 0, es positivo. La secante es 1
Y la cosecante no está definida, ¿ok? Bien, en el caso del pi medios o negativo 3 pi medios, el seno es 1. La tangente no está definida y se pone el signo de infinito positivo, porque fíjense que el punto trigonométrico que le corresponde a pi medios, que sería este, ¿verdad? 0, 1, la ordenada es positiva, ¿verdad? Esto es infinito también, no está definido, y esto es 1, ¿ok? En el caso de pi o negativo pi, vamos a ver el seno de pi o negativo pi, el seno, ¿qué es? El seno, fíjense que es la y la y de ese punto es 0, así que el seno de pi o negativo pi es 0. El coseno, ¿qué será? Pues el coseno es la x, y la x del punto trigonométrico que le corresponde a pi o a negativo pi es negativo 1, así que el coseno es negativo 1. Este no está definido y se le asigna infinito pero negativo, porque fíjense que entonces la coordenada que está ahí finita es negativa, y esto es infinito también negativo, ¿ok? La cosecante de pi o negativo pi. En el caso de 3 pi medios o negativo pi, este es negativo 1, este es 0, este es negativo infinito, ¿eh? No, perdón, este es infinito pero negativo, este es 0 y este es negativo 1. Y ahí tendríamos los valores que están en esa tabla de las funciones circulares de los puntos cuadrantales, ¿ok? Como segundo ejemplo, dice tabla de los signos de las funciones circulares. ¿Sí? Y fíjese a lo que se refiere eso. Voy a poner aquí el punto trigonométrico de cierto número t. Está en el cuadrante 1, o en el cuadrante 2, o en el cuadrante 3, o en el cuadrante 4. En uno de los 4 cuadrantes va a estar el punto trigonométrico, ¿verdad? No puede estar en más ningún sitio. Claro, puede ser que sea cuadrantal, pero en el caso de que sea cuadrantal, esto que está aquí lo despacha, ¿ok? Bien. Y vamos a poner las siguientes, las 6 funciones circulares, que son, recuerden que esto dice aquí, el punto de trigonométrico de t está en el conjunto, es elemento del conjunto del cuadrante 1, del cuadrante 2, del cuadrante 3 o del cuadrante 4. Aquí ponemos el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Fíjense que no teníamos que poner tan largas estas líneas horizontales, ¿verdad? Bien, ¿y a qué se refiere eso? Esta tabla de signos de las funciones circulares. Los signos que van a tener las 6 funciones circulares en los 4 cuadrantes. Vamos a ver, ¿qué signo va a tener el seno? ¿Y sabe por qué le digo? Porque fíjense que aquí hay algunas cosas. Algunas veces el seno es positivo, algunas veces es negativo, la tangente, o es negativo infinito, la secante, qué sé yo. Pues, ¿qué signos van a tener las funciones trigonométricas en cada uno de los 4 cuadrantes? Bueno, recuerde que en el cuadrante 1 las coordenadas son la x es positiva y la y es positiva. En el cuadrante 2 la x es negativa, pero la y es positiva. En el cuadrante 3 la x es negativa y la y también es negativa. Y en el cuadrante 4 la x es positiva, pero la y es negativa, ¿verdad? Así que ahí tenemos, ¿verdad?, los signos de las coordenadas en los 4 cuadrantes, que ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Cómo iban a ser los signos de las coordenadas cartesianas de los puntos que están en los diferentes cuadrantes. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo será el seno en el cuadrante 1? Pues recuerde que el seno se define como la y en el cuadrante 1 la y es positiva, así es que los números reales cuyos puntos trigonométricos estén en el cuadrante 1, su seno va a ser positivo. ¿Cómo va a ser su coseno? Pues miren, su coseno por definición es la x, y la x en el cuadrante 1 también es positiva, así que el cuadrante, la función coseno para números cuyos puntos trigonométricos caen en el cuadrante 1 va a ser positivo el coseno.
La tangente, ¿cómo se define? La división de y entre la x. Pues si yo divido un positivo entre un positivo, va a dar positivo. ¿Cuánto va a ser la cotangente? Pues la división de la ordenada entre la abscisa, ¿verdad? Perdón, la abscisa entre la ordenada para la cotangente, ¿verdad? La abscisa entre la ordenada y positivo entre positivo es positivo. La secante es el recíproco de la abscisa, ¿verdad? Pues el recíproco de una cosa positiva es positiva. Y la cosecante va a ser el recíproco de la ordenada, y el recíproco de la ordenada, que es positivo, va a dar positivo también. Así que fíjese que las 6 funciones circulares para números t cuyos puntos trigonométricos estén en el cuadrante 1 van a ser positivas. Vamos a ver el caso del cuadrante 2. Vamos a ver cómo es en el cuadrante 2 el seno. Pues fíjese, el seno nuevamente es la y. Y en el cuadrante 2 fíjese que la y es positiva, ¿verdad que sí? Positiva. El coseno, ¿cómo será para números reales cuyos puntos trigonométricos estén en el cuadrante 2? Pues mire, el coseno es la x, y la x en el cuadrante 2 es negativo, ¿verdad? Negativo. ¿Cómo hace la tangente? Bueno, pues si la tangente es la división de y entre x, si yo divido y, que es positivo, entre x, que es negativo, positivo entre negativo da negativo. Así que la tangente para números reales cuyos puntos trigonométricos estén en el cuadrante 2 va a ser negativa. ¿Cómo hace la cotangente? Pues la cotangente es la división de la x entre la y la división de un número negativo, como es la x en estos casos de puntos del cuadrante 2, entre un número positivo, como es la y, la ordenada de puntos del cuadrante 2, negativo entre positivo da negativo. ¿Cómo es la secante? El recíproco de la x, y el recíproco de la x es negativa, el recíproco de un número negativo es negativo. ¿Y cómo es la cosecante? El recíproco de la y. Pues el recíproco de la y es positiva, 1 sobre algo positivo va a ser positivo. Y ahí tendríamos los signos de las funciones circulares para números cuyos puntos trigonométricos estén en el cuadrante 2. En el cuadrante 3, ¿cómo va a ser el seno, que es la y? Negativo. ¿Cómo va a ser el coseno, que es la x? Negativo. ¿Cómo va a ser la tangente, que es la división de la y entre la x? Negativo entre negativo, positivo. ¿Cómo va a ser la cotangente, que es la x entre la y? La abscisa entre la ordenada, negativo entre negativo, positivo. ¿Cómo va a ser la secante, que es el recíproco de la x? Pues 1 sobre algo negativo es negativo. ¿Y cómo va a ser la cosecante? 1 sobre la y. 1 sobre algo negativo es negativo. Bueno, pues en el cuadrante 4 podemos ver lo siguiente: que el seno es negativo, que el coseno es positivo, que la tangente es negativa y la cotangente también, la secante es positiva y la cosecante es negativa, haciendo ese mismo análisis. Bueno, pues esa tablita también es muy importante porque nos va a dar los signos de las funciones circulares de números cuyos puntos trigonométricos se encuentran en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Fíjese que en el cuadrante 1 todos son positivos. Todos son positivos. En el cuadrante 2 nada más hay 2 positivos, los demás son negativos. Pues usted vale la pena que se aprenda los positivos, que son el seno, y el otro que es positivo es la cosecante. Ahora, fíjese que qué relación, bueno, por el momento nada más acuérdese que es seno, ¿verdad? Pero también la cosecante es positiva. En el cuadrante 3, lo que son positivos son la tangente y la cotangente. Vamos a empezar a pensar que es la tangente. Y ya usted verá después cómo se puede acordar que es la cotangente, también es positiva. Y en el cuadrante 4, el que es positivo es el coseno y también la secante, se fija, pero podemos acordar del coseno. Y ya usted verá más tardecito cómo usted se puede acordar fácilmente que también la secante en el cuadrante 4 es positiva. Así que fíjese lo que tenemos aquí: ol, de todos; sen, que el seno es positivo; tan, que la tangente es positiva; cos, que el coseno es positivo. Así que si usted se aprende esa frasecita, ol, sen, tan, cos, usted se va a acordar fácilmente que en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo cuadrante el seno y la cosecante, pero eso después vamos a verlo después, va a ser positiva; en el tercero que la tangente y la cotangente son positivas, y en el cuarto que el coseno y la secante son positivas, ¿ok? Pero como usted se aprenda por el momento esto, ol, sen, tan, cos, ya usted va a empezar a recordar fácilmente esa tabla de los signos de las funciones circulares en los 4 cuadrantes. Fíjese en este ejemplo. Dice como tercer ejemplo:
Vamos a ponerlo por aquí. Dice, determine las 6 funciones circulares del número t, del número real t, si el punto trigonométrico que le corresponde a t es este que está aquí. Tiene abscisa raíz cuadrada de 21 quintos y ordenada negativo 2 quintos. ¿Okay? Tenemos eso. Yo quiero buscar las 6 funciones trigonométricas circulares del número real t, donde t es este número cuyo punto trigonométrico es este que está aquí. ¿Okay? Es ese que está aquí. Bueno, las 6 funciones. Quiero buscar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. El seno de ese número t, el coseno de ese número t, la tangente de ese número t, la cotangente de ese número t, y más acá vamos a poner la secante y la cosecante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es el seno? ¿Cuánto es el seno? Primeramente, fíjense que esto es efectivamente un punto trigonométrico. Se me pasó decirles eso. Esto no hay que verificarlo, ¿ok? Pero recuerden, porque yo le digo, busquen las 6 funciones circulares del punto del número t, cuyo punto trigonométrico es este. Si este es un punto trigonométrico, tiene que estar en el círculo unitario, ¿verdad que sí? Así que tiene que cumplir con aquella condición de que x cuadrado más y cuadrado nos tiene que dar 1, ¿se acuerda? Que todos los puntos x y que están en el círculo unitario cumplen con esa condición. Su abscisa al cuadrado más su ordenada al cuadrado me tiene que dar 1, porque esa es la distancia que desde el origen hasta cada uno de los puntos x y en el círculo unitario. Pues mire, si yo sustituyo esos valores a x y y, ¿verdad? Porque esta es la abscisa y esta es la ordenada y, en esa ecuación, mire, raíz cuadrada de 21 quintos al cuadrado más negativo 2 quintos al cuadrado, y usted verá que da 1, que efectivamente ese punto está en el círculo unitario, cumple con esa condición. Si usted cuadro esto, el cuadrado de la raíz cuadrada de 21 es 21 y el cuadrado de 5 es 25, ¿verdad? Más si cuadro esto, negativo al cuadrado lo va a dar positivo, que negativo multiplicado por negativo da positivo, y 2 al cuadrado es 4, y 5 al cuadrado es 25, y eso nos debe dar 1. Y 21, 25 más 4, 25 es lo mismo que 21 más 4, 25 sobre 25, que efectivamente es 1, ¿verdad? Es 1, y es lo que dice aquí. Así que sí, este punto está en el círculo unitario, porque cumple con la condición de la abscisa y la ordenada de los puntos que están en el círculo unitario, que es que el cuadrado de su abscisa más el cuadrado de su ordenada da 1. Pero eso no hay que hacerlo. Cuando yo le diga eso, usted sabe que ese es un punto que va a estar en el círculo unitario. Pero fíjese que lo podemos verificar. Bueno, pues ya que hemos verificado eso, que no hay que hacerlo en el problema, lo que tengo que hacer es buscar las 6 funciones circulares de ese número t. El seno, aplicamos la definición. ¿Qué es el seno? La ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a t. Pues la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t es negativo 2 quintos. Pues el seno es negativo 2 quintos, ya lo tenemos. ¿Cuánto es el coseno? El coseno es la x, y la x de ese punto trigonométrico es esta, raíz cuadrada de 21 sobre 5. La tangente, que es la división de la y entre la x, o sea, la división de esta y, de esta ordenada negativo 2 quintos, entre esta abscisa, raíz cuadrada de 21 sobre 5. ¿Ves? Porque es la y entre la x. La y entre la x. Pero esta es una división de fracciones. Así que esto es negativo 2 quintos multiplicado. Y recuerde que como usted tenía una división de fracciones, la segunda fracción, además de cambiar la división a una multiplicación, la viraba al revés. 5 sobre la raíz cuadrada de 21, ¿verdad? Así que esto va a dar negativo por positivo, va a dar negativo. El 5 cancela y queda 2 por 1, 2. Y 1 por raíz cuadrada de 21, raíz cuadrada de 21. Que yo puedo racionalizar multiplicando por la raíz cuadrada de 21 arriba y abajo, ¿verdad que sí? Y arriba nos quedará entonces 2 por la raíz cuadrada de 21. Y abajo nos quedará la raíz cuadrada de 21 por ella misma. Al cuadrar una raíz cuadrada sale lo que está dentro, 21. Así es que esto que está aquí es la tangente de t. ¿Cuál será la cotangente de t? Pues la definición dice que es la división de la x entre la y. Esta x, que es raíz cuadrada de 21 sobre 5, entre esta y, ¿verdad? La x entre la y, entre negativo 2 quintos
Así que esto será raíz cuadrada de 21 sobre 5. La división se cambia a multiplicación y la segunda fracción la viramos al revés. Negativo 5 sobre 2. Positivo por negativo da negativo. Y entonces aquí dará este 5 cancela y nos queda la raíz cuadrada de 21 por 1, raíz cuadrada de 21 sobre, y 1 por 2, 2. Así que esa sería la cotangente de t. ¿Cuál será la siguiente función circular, que es la secante de ese número t? Pues mire, la secante de ese número t será el recíproco de la x, el recíproco de la abscisa. Y el recíproco de esta abscisa no es otra cosa que esa abscisa, esa fracción virada al revés, ¿verdad que sí? 5 sobre la raíz cuadrada de 21. Y como aquí tenemos una raíz cuadrada irracional en el denominador, vamos a racionalizar. Y recuerde que eso lo hacíamos multiplicando por el mismo radical que está abajo de orden 2, ¿verdad? Así que arriba nos va a quedar 5 por la raíz cuadrada de 21. Y abajo nos queda raíz cuadrada de 21 por ella misma, el cuadrado de la raíz cuadrada de 21, que sale el 21. Y claro, recuerde que ese 21 no cancela con este 21, porque este 21 que está arriba de los 21 es su raíz cuadrada. Y abajo está el 21 completo. Así que sería esa sería la secante del número t. ¿Y cuál sería la cosecante? Pues dice que es 1 sobre y. La cosecante de t será, cosecante de t será 1 sobre la y. 1 sobre esto. Pero eso quiere decir el recíproco de esto. Y el recíproco de esto es negativo 5 medios, al revés. Negativo 5 medios, y ya lo tenemos, ¿verdad? Y ya tenemos las 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las 6 funciones circulares de ese número real t, cuyo punto trigonométrico verificamos que esta vez el círculo unitario tiene esas coordenadas, ¿ok? Muy bien. Fíjese que ese punto está en qué cuadrante. La abscisa es positiva y la ordenada es negativa. ¿Dónde ocurre eso? En el cuadrante 4. La abscisa, que es la x, es positiva y la ordenada es negativa, ¿ves? ¿Y qué pasaba en el cuadrante 4? Que mire, el coseno y la secante eran positivos, ¿verdad que sí? Y mire lo que se ocurrió aquí. El coseno es positivo y la secante es positiva. Las demás funciones circulares en el cuadrante 4, mire, el seno, la tangente, la cotangente y la cosecante son negativas. Y efectivamente, el seno, mire, negativo. La tangente y la cotangente y la cosecante, fíjense que son negativas, ¿okay? Tal como decía la tablita. Para números cuyos puntos trigonométricos están en el cuadrante 4, esos son los signos de esas 6 funciones circulares, ¿ok? Bien, fíjese en este otro tópico que vamos a empezar ahora. Las identidades. Esto se llama identidades que llamamos recíprocas. Recíprocas. Vamos a ver. Bueno, fíjese una cosa. Vamos a empezar con la secante. ¿Cómo se define la secante? 1 sobre x, ¿verdad que sí? Bueno, con esto terminamos esta primera parte de esta lección número 15. Comenzamos con ese tópico dentro de este tema de las funciones circulares en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya prontito, ¿ok?